Buenas, buenas. Yo soy Claire Cantillo. Y yo, Melissa Guarín. Y juntas creamos este podcast porque estamos convencidas de que a través de conexiones entre mujeres diversas podemos inspirar a otras a ser protagonistas de su propia historia. Aunque nos falten 100 años para alcanzar la paridad de género. Porque sí, si no lo sabías, nos faltan 100 años para tener las mismas oportunidades que los hombres. En este espacio encontrarás conversaciones poderosas con líderes reconocidas, con empresarias, con mujeres del día a día y nuestras reflexiones sobre los logros de esas mujeres que han marcado un antes y un después en la equidad de género. Todo esto porque queremos visibilizar su valentía y sus hazañas, para que otras mujeres lo tomen como referencia y se atrevan a generar cambios en el espacio en donde se encuentran. Convirtiéndose así en proezas que jamás nos imaginamos posibles. Hola a todas y a todos los que nos escuchan. Estamos muy felices de dar inicio a esta nuestra primera temporada. Una temporada llena de muchas mujeres inspiradoras que nos vienen a llenar de ganas para seguir haciendo el cambio que queremos ver en el mundo. Esta temporada tiene una dinámica especial. El primer episodio siempre vamos a identificar a una mujer referente a nivel mundial. Y allí Clay y yo estaremos contándoles a todos ustedes cuáles fueron esas proezas que ellas han hecho, sus mayores desafíos y cómo lograron marcar un precedente en la historia. Luego, en los siguientes 3 episodios, tendremos a 3 mujeres que se parecen o que tienen características en común con esta mujer referente a nivel mundial y vamos a escuchar su historia y todo lo que están haciendo en esta área por las mujeres. Y para dar inicio a esta temporada elegimos una mujer libre como un pájaro. Esta mujer es Malala, una mujer que se define a sí misma como cualquier otra, pero para el mundo Malala ha sido más que eso y sigue siendo mucho más que eso. Es un referente de valentía, de convicción y de amor por la educación. Esta joven pakistaní que nos ha venido a llenar e inspirar y a darnos a conocer el valor de la educación, quien estuvo al borde de la muerte por defender justamente el derecho a la educación de las niñas. Bueno, pero primero, Clay, antes de contar un poco más acerca de Malala, me gustaría mucho que habláramos un poco del contexto para poder comprender cuánto le impactó el hecho de que casi muriera y que casi apagaran su voz y ver de dónde viene Malala y su familia para poder entender cómo este hecho la marca. Hablemos un poco del padre. El padre de Malala crece en una aldea entre las montañas en Pakistán con sus padres y 7 hermanos. Entre estos 7 hermanos, 5 de ellos eran mujeres, vivían hacinados y en una cabaña y el techo era de barro y cuando llovía y nevaba siempre tenían filtraciones. Las niñas se quedaban en casa siempre mientras los niños iban a la escuela y este hecho yo creo que marca mucho la vida del padre de Malala porque es allí donde él ve la discriminación que sufrían las mujeres con respecto a los hombres. Creo que es allí cuando él decide que va a luchar porque más niñas puedan ir a la escuela. Uno de los ejemplos que el padre de Malala veía de discriminación es que también las niñas eran quienes recibían en su familia las porciones más pequeñas de comida, porque los hombres eran los que salían a trabajar y a estudiar y tenían que estar mejor alimentados, ¿no? Entonces, creo que estos 2 hechos en particular marcan la vida del padre de Malala y hacen que la influya tanto en su vida, ¿no? Y justamente también hacen que este hombre quisiera siempre desafiar estas costumbres. Culturalmente no están de manera, digamos que equitativa, tanto para hombres como para mujeres. Y una de las cosas súper chéveres que él hizo fue que celebró la vida de Malala cuando ella nació, que particularmente este hecho no era culturalmente aceptado. Entonces ahí vemos cómo su mentor marca siempre unos precedentes dentro de su cultura y obviamente cuando nace su hija, él desde muy pequeña la involucra en la escuela, la lleva a la escuela, a ahí conectarse y a inspirarse mucho con el tema de educación. Y obviamente cuando ella crece, ella es un ejemplo, una chica que logra tener siempre los mejores puntajes, es la mejor de la clase y obviamente empieza a enamorarse por esto, también el mismo mundo de su padre, ¿no? Empieza a enamorarse de la educación y lo adquiere tal cual como el papá había venido trabajando por el derecho de la educación para los niños y niñas, también lo empieza a, digamos que, absorber y aplicar Malala. En definitiva, Clay, yo creo que el papá de Malala se convierte a la larga en su mayor aliado y en su mayor promotor, ¿no? Y es quien influencia muchas de las decisiones o las cosas que van a marcar la vida de Malala, ¿no? Y hablando de Malala, su historia se empieza a partir el 2
en el 2018, cuando los talibanes toman el control de su pueblo, de todo el valle de Swat. Ellos empiezan a avanzar hasta ese territorio y empiezan a comunicarse por la radio para esparcir su mensaje y su control. En la radio ellos impartían mensajes de, entre comillas, cómo debía ser un buen musulmán sunita. Estos mensajes iban dirigidos específicamente a los padres. Dentro de estos mensajes se les hablaba de temas como, por ejemplo, cómo debían educar a sus hijas, cómo debían vestirse, indicaban cómo debían comportarse las mujeres de acuerdo al Corán. Adicional, pues no les permitían salir de la casa. ¿Y qué significaba que una chica pudiera salir de la casa? Inmediatamente restringirle el derecho de ir a la escuela. Entonces Malala fue incapaz, creo que en su libro describe muy bien lo que siente ella al perder su escuela. Ella dice que pierde una parte de ella y más que todo su amiga, que era su vecina, también deja de verla por no poder ir a la escuela. Entonces ella es incapaz de aceptar este destino y esta realidad que le están imponiendo estos grupos que llegan a su ciudad, ¿no? Ella comienza a hablar sobre el derecho a la educación por diversos lugares del país y con el apoyo de su padre empiezan a asistir a conferencias y eventos para hablar de esta situación, y ella hizo todo esto a pesar del peligro que suponía en ese momento hacerlo en el Valle de Swat y en Pakistán, hablar sobre educación y más que todo desafiar a un grupo como los talibanes. Claramente, toda esta situación, la ola de violencia que ocurre en Pakistán, empieza a hacer noticia y a hablarse en todos los medios. Y creo que una cosa súper importante, y es nuevamente otro aliado de Malala, ese periodista de la BBC, quien decide contarle al mundo lo que están viviendo en Pakistán y especialmente lo que están viviendo las niñas y estudiantes de la época o de ese entonces. Y a él se le ocurre que la mejor manera de contar lo que estaba pasando era a través de un blog escrito por algún estudiante. Aquí, pues Malala, por todo su activismo y por toda esa pasión que tenía y el referente que se estaba convirtiendo, empieza a escribir. Por su seguridad, obviamente, le recomendaron que escribir bajo un seudónimo. Ella escogió el nombre de Gulmakai y bajo este nombre ella empezó a escribir, y su primera entrada en el blog de la BBC ocurrió en el 2009 cuando ella solo tenía 11 años de edad. Bueno, Malala continúa, empieza escribiendo para la BBC, promoviendo sus ideales, siempre recalcando su anhelo de volver a la escuela. Y esto es lo que a ella la hace atreverse a hablar sobre los derechos que se le habían sido revocados a las niñas en un discurso público. Y se convierte desde ese entonces en el objetivo número 1 de los talibanes. Sí, y según Malala misma lo relata en su libro y en su biografía, el 9 de octubre del 2008, cuando tenía 14 años, iba hacia su escuela y para su autobús, y un talibán asalta el autobús preguntando con una voz fuerte, ella dice en su libro, ¿quién es Malala? ¿Quién es Malala? Y una vez la identifica, le dispara en el lado izquierdo de su cara. Pasar este atentado, esta noticia hace eco en todo el mundo, y Malala empieza a hacer noticia y empieza a recibir el apoyo de personalidades como Barack Obama, el exsecretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Malala se muda con su familia al Reino Unido. Ahí duró alrededor de 2 años recuperándose después de este atentado. Y me encanta cómo ella convierte esta historia triste o esta historia bien dura y la transforma en una historia esperanzadora para muchas mujeres y niñas a nivel mundial. Empieza a escribir esa historia nueva, esa historia esperanzadora de la lucha por los derechos de la educación de la mujer. Y algo muy especial que ella comenta en su libro y dice, ok, cuando ella despierta en un país totalmente diferente, donde le habían arrebatado sus amigas, su escuela, donde había crecido, ¿verdad? Le arrebataron todos esos sueños que tal vez había construido en ese momento. Y dice exactamente estas palabras. Ahí supe que tenía 2 opciones, vivir una vida callada o seguir luchando con la nueva vida que me habían dado. Lo tenía claro, continuaría con mi lucha hasta que todas las niñas pudieran ir a la escuela. La lucha que hoy Malala Meli sigue dándola con todo lo que está haciendo. Sí, claro, y es súper importante porque Malala, en reconocimiento a su labor, cuando tenía 17 años, recibe el Premio Nobel para la Paz y se convierte en la persona más joven del mundo en recibirlo. Entonces, y esto se vuelve
como el impulsor definitivo para que ella logre alzar aún más su voz y su voz tenga mucho más alcance. Y adicional a eso, con la ayuda de su padre, empiezan a fundar la fundación Malala Found, y con esta fundación materializan el sueño de Malala. Entonces, el premio Nobel de Paz le da ese eco y ese alcance internacional, y ella luego, con todo este apoyo de las personalidades que anteriormente te mencionábamos, y con este premio Nobel para la Paz, materializa todo en su fundación, y allí es donde ella sigue haciendo el mayor eco. Y esta fundación brinda oportunidad a todas las niñas del mundo para contar con los mismos derechos que los niños en acceso a educación formal. Definitivamente Malala representa la realidad de la niña del Oriente y visibiliza la dificultad y los obstáculos que muchas niñas tienen para acceder a la educación. A pesar de que le intentaron quitar la vida, su escuela, sus amigas, ella no se dejó arrebatar nada de esto porque siempre tuvo la convicción de promover la educación y que fuera motivo para que otras niñas también lo hicieran. La historia de Malala, Clay, y lo hablamos antes de estar acá, ¿no? Nos recuerda a muchas de las niñas de áreas rurales de América Latina. Nos recuerda a nuestras mujeres indígenas, negras y pobres que desafortunadamente no tienen las mismas oportunidades. Y nos hace dar cuenta que nos falta mucho por hacer para garantizar el acceso a la educación, porque las niñas actualmente en nuestros países en Latinoamérica se encuentran con un montón de barreras físicas y sociales que no les permiten ir a la escuela. ¿Por qué digo físicas? Porque hay niñas que tienen que pasar ríos y abismos, literal, para poder llegar a su escuela, y mientras cruzan estos ríos y estos abismos, están rodeadas de un montón de grupos al margen de la ley que amenazan su vida. Y adicional, si deciden hacer algo diferente o que no encaja mucho con los ideales de estos grupos, pueden correr peligro de perder la vida. Y es inevitable reconocer, y eso lo tenemos que hacer, que hoy en día hay muchas más niñas escolarizadas, pero no siempre tienen las mismas oportunidades para completar su educación y beneficiarse de la formación que han elegido. ¿Por qué? Porque adicional a todas estas barreras que mencionaba anteriormente, los prejuicios y las normas sociales que las mujeres tenemos hacen que a veces se retrase un poco más el proceso educativo. Además que las familias en las que crecen las niñas tienen un montón de expectativas con respecto a ellas. Y luego que logran cruzar todas estas barreras que ya hemos mencionado, llegan a la universidad o a especializarse en algún tipo de conocimiento técnico como la matemática, la educación, la matemática, la tecnología, la ingeniería, y se encuentran en este momento en que no están igualmente capacitadas que los hombres para poder enfrentarse a que los hombres sí están muy familiarizados. Entonces, ahí es como que vemos las barreras que las mujeres enfrentan para poder acceder a la educación. Y sobre todo los prejuicios, ¿no? Porque se ha considerado que la mujer es el sexo débil, que está, digamos, como diseñada para A o B actividades o para tipos de carrera X, y los hombres estaban para las cosas más duras como la ingeniería, las matemáticas. Y bueno, lo cool de todo esto es que estamos viendo que muchas más mujeres ahorita son STEM y están rompiéndola allí, están haciendo cosas maravillosas, y también que las universidades están un poco más abiertas para también brindar este tipo de educación a las mujeres y niñas. Pero ¿cómo no quedarse atrás? ¿Cómo la mujer no quedarse atrás? Si apenas en el mundo tenemos 62 millones de chicas que no están yendo a la escuela. Si en promedio las jóvenes o las niñas, las mujeres estudian solo 3 años, y en 70 países las mujeres se enfrentan a una violencia extrema solamente por el hecho de ir a la escuela. Bueno, pero la buena noticia es que tenemos Malalas por todas partes, tenemos Malalas que nos están inspirando, que están haciendo cosas maravillosas por la educación. Y la otra buena noticia, Meli, es... Bueno, Clay, la otra buena noticia es que en los próximos episodios de este espacio que compartimos con ustedes con tanto cariño, ¿no?, y emoción, vamos a tener invitadas a super mujeres que están cambiando la realidad de Panamá y de muchos países de América Latina, y que literalmente la están sacando del estadio para tener a muchas más niñas y mujeres educadas, empoderadas y líderes, que es lo que realmente necesitamos, ¿no? Que estemos en espacios de liderazgo y que podamos trascender los espacios de vulnerabilidad, ¿no? Los invitamos a que sigan escuchando los próximos capítulos. Muchísimas gracias por estar acá hoy, y nos vemos para que conozcan esas historias tan bonitas.
Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que la única manera de liberar cambios es confiando en nuestro propio poder. Vamos a seguir escribiendo proezas juntas. Pueden escuchar nuestros episodios en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google y YouTube. Y recuerden seguirnos en Instagram como @proezapodcast. Contar nuestra historia para inspirar a otras mujeres es la mayor proeza que podemos realizar juntas.